tardes a todos y todas a este espacio. Como les habíamos comentado en el primer webinar, el tema del programa del curso solamente se iba a ver como una pincelada para poder profundizar un poco más en algunos elementos en este segundo webinar. Para este webinar el objetivo es tocar algunos temas teóricos y prácticos relacionados con el programa del curso, así como los resultados, como lo mencionó Emanuel, de una recolección de información que se hizo sobre la implementación de la virtualidad a raíz de la pandemia. Entonces, vamos a entrar de una sola vez con lo que es el programa del curso. Este es un documento que le sirve a la persona docente para tener claridad sobre aquellos saberes del perfil a los cuales le corresponde formar en ese curso en particular. Este mismo programa trasciende, está anclado a un análisis sobre las necesidades que tiene nuestra sociedad. Y para comprender esto de una mejor manera voy a retomar algunos elementos, pero no voy a profundizar en el currículum porque no es el objetivo del webinario. Hoy vamos a hablar específicamente sobre cómo se inserta el programa del curso en el currículum formal. Algunos de las inquietudes que hay en la comunidad universitaria tienen que ver con la diferencia entre lo que es un plan de estudios y un programa de curso. Y algunos otros elementos que se mencionan, que se conocen en la comunidad y que forman parte del currículum formal, además de plan de estudios, es perfil de egreso, malla curricular y el programa como un articulador de todos estos elementos con finalmente la didáctica. Pero la didáctica no es ajena a este contexto formal. Si bien el currículum y la didáctica son dos disciplinas diferentes, mediante el programa del curso se realiza una articulación, pero al final ese programa lleva consigo una prescripción didáctica que está anclada con el documento plan de estudios. Entonces, si ven acá, el documento plan de estudios es muchísimo más complejo. Estos son algunos elementos nada más porque la idea no es profundizar en este punto hoy, sino en futuros webinars. Pero como ven, el documento plan de estudios está formado por un marco socioprofesional que hace referencia al contexto social y profesional y otros elementos, el marco epistemológico que hace referencia al objeto de conocimiento de esa carrera en particular, un marco pedagógico en donde se prescribe una didáctica y una evaluación, un perfil de egreso que al final es la condensación de todos esos criterios que desarrollé para tomar decisiones para seleccionar y organizar esos contenidos que se organizan en una malla curricular y finalmente vemos el programa del curso. Entonces, como pueden ver, el documento plan de estudios responde a un análisis muchísimo más complejo y amplio que la parcela de conocimiento que significa el programa del curso. Entonces, recordando la filmina del webinar anterior, tenemos varios niveles desde donde podemos ver el programa. Desde el estudiante como un documento legal en donde se le hace saber qué es lo que se espera que aprenda y cómo lo aprenda, y ahí también el estudiante puede negociar. Dentro de todo ese territorio de conocimiento, esa malla curricular, funciona como brújula para que tenga claridad el docente de cuáles son los saberes que debe formar en ese proyecto educativo, le ayuda a identificar cuáles contenidos deben ser interpretados a la luz de los objetivos y los propósitos, y finalmente es un terreno para que se debiliten algunos límites de las diferentes relaciones que se dan en el ejercicio de la docencia. Desde una comprensión curricular, el programa del curso prescribe el currículum, además condensa o es una parte o representa una parte de lo que son los saberes del perfil para finalmente articular el currículum y la didáctica. Entonces, en sus características administrativas podríamos ver una serie de normas y reglas del proyecto educativo general. Ya vamos a ver más adelante con la compañera María cuáles son estas características administrativas.
En sus objetivos o propósitos, vemos entonces los diferentes saberes que deben estar anclados al perfil y su metodología, la didáctica de la evaluación, están suscritos al marco pedagógico del documento Plan de Estudios. Adelante, Mari. Buenas tardes. Bueno, como mi compañera lo menciona, algunas de las características del curso están estipuladas en el artículo 14 del reglamento de régimen académico estudiantil, el cual indica que todos los cursos deben de contar con un programa de curso. Este programa, dentro de los elementos que ese artículo menciona, debería tener como mínimo créditos, la descripción de los créditos, las horas, los requisitos, los correquisitos, también descripción, objetivos, contenidos, metodología, actividades para cumplir actividades donde describa cómo cumplir esos objetivos, una asistencia si así lo requiere, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 bis, y también las normas de evaluación. También desde el programa de desarrollo curricular se ha trabajado en una plantilla para, debido a diferentes solicitudes de unidades académicas y otras instancias, donde le solicitan que si les puede aportar una plantilla con respecto a las características del curso. Hay algunos de esos elementos que no se contemplan en el artículo 14, pero igual desde el programa de desarrollo curricular es muy importante. Por ejemplo, lo que es la sigla. La sigla es sumamente importante porque gracias a la sigla podemos identificar un curso, ya sea para equiparamiento, equiparación, reconocimiento, perdón, o para efectos de identificarlo para un estudiante académico. La sigla es la combinación de caracteres alfabéticos y numéricos, y cada unidad académica o carrera va a tener una o dos letras que le permiten identificar esos cursos. Los números se van a asignar de manera consecutiva. Otro elemento es el nombre. El nombre es asignado por la unidad académica. Dentro de las políticas de la universidad, ¿verdad? Del uso del lenguaje inclusivo, en la medida de lo posible debe de emplearse el lenguaje inclusivo, y también debe contemplarse si hay una secuencialidad en los nombres de los cursos. Por ejemplo, si estamos hablando de que una malla curricular tiene un curso de investigación y se propone crear otro curso de investigación, esa investigación 2 debería crearse, ese 2 con un número romano. Y además debería tramitarse un cambio de nombre para la investigación, de tal manera que quede investigación 1 con números romanos y investigación 2 con números romanos también. Otro elemento es el crédito. Según el convenio para unificar la definición de créditos en la educación superior de Costa Rica, el crédito se define como una unidad valorativa del trabajo de la persona estudiante. Esto equivale a 3 horas semanales del trabajo durante 15 semanas consecutivas. Esas 3 horas incluyen tanto el trabajo presencial como el independiente. Por ejemplo, si un curso tiene 3 créditos, esto equivale a 9 horas de trabajo estudiantil. Pero si este mismo curso tiene 4 horas presenciales, esto implica que el estudiante debería invertir 5 horas semanales para estudiar y hacer tareas y preparar exposiciones e investigar. Otro elemento son las horas. Las horas es el tiempo en que la persona estudiante debe invertir en el curso cada semana, acompañada de él o la docente. Estos se clasifican en horas, o existen 3 categorías de horas, que son las horas prácticas, laboratorio y horas teoría. Y todas las combinaciones de esas 3 categorías. Es importante aquí que cuando se crea un curso o se propone cambiar las características de las horas, esas queden evidenciadas en un acta de asamblea, o también en el programa de curso, ¿verdad? Especificando directamente si son 2 horas teoría o 2 horas laboratorio, que quede específico el tipo la cantidad de horas. Otro elemento son los requisitos. El requisito se refiere a que hay curso previo cuyos contenidos son necesarios para el aprovechamiento de otro curso. Lo ideal es que este curso sea preferiblemente el curso anterior inmediato al curso que lo requiere.
Los requisitos también tienen la figura de requisitos alternativos. Esto quiere decir que una unidad académica puede matricular, digamos, que un estudiante puede matricular X curso que tiene dos requisitos y uno de ellos puede ser alternativo. ¿Qué quiere decir? Que el curso X puede tener como requisito el GT0001 o, y ese alternativo se va a identificar por medio de esa o GT0003. Quiere decir que ese estudiante va a tener en su malla curricular o un curso o el otro, ¿verdad? Una sigla o la otra. También puede ser que tenga dos requisitos que no sean alternativos, por lo tanto se van a diferenciar por una coma, ¿verdad? Entonces quedaría, el curso X tiene como requisito GT0001, GT0003, por ejemplo. También existe la figura de los correquisitos. El correquisito es aquel curso o unidad de aprendizaje, ¿verdad?, que tiene una relación estrecha con los contenidos de otro curso que está ubicado en el mismo ciclo de la malla curricular. Por ejemplo, es un curso teórico que necesite de horas de un laboratorio para poder complementar su teoría. Entonces, se imparten en un mismo ciclo y lo ideal es que sean por requisitos. Es importante también aquí resaltar la figura que en el correquisito también puede tener un curso alternativo, ¿verdad? Que funciona igual que con los requisitos. La clasificación de los cursos, que es el último de estos elementos, que es una figura que surge desde el programa también de desarrollo curricular, clasifica a los cursos como propios, servicios y mixtos. Un curso es propio cuando pertenece únicamente a una carrera cuando pertenece únicamente a una unidad académica o a una escuela. Y es de servicio cuando pertenece a carreras que no son de esa unidad académica. Por ejemplo, el curso integrado de humanidades, ¿verdad? Es un curso de servicio porque se oferta a diferentes unidades académicas, no precisamente la unidad académica que la creó. Y es mixto cuando pertenece a carreras de la unidad académica, pero también se oferta a carreras de otras unidades académicas. Esta figura se da mucho en las carreras compartidas, ¿verdad? Que son cursos que se imparten que son cursos que están dirigidos a una o dos escuelas, a dos o más escuelas. Muy bien. Y eso sería en cuanto a esas características. Muchas gracias, Mari. Sobre lo que viene a continuación, yo lo que voy a hacer es plantearles una serie de preguntas que ustedes le podrían hacer a las diferentes partes que tiene un programa del curso. Para empezar, con este contexto de pandemia, vale la pena preguntarnos a quiénes va dirigido ese programa. Sabemos que la manera en que las personas están enfrentando esta situación es disímil. Cada quien, ya sea joven o mayor, tiene diferentes circunstancias para adaptarse y diferentes desigualdades también. Entonces vale la pena parar un momento y analizar la virtualización del curso de cara a lo que viene al siguiente semestre y pensar, bueno, este curso, ¿a quién va dirigido? Y más específicamente sobre la descripción, bueno, está describiendo el curso, la descripción realmente de qué trata el curso, se logra introducir el tema de manera general y tal vez como una forma en el que el docente se ubique en qué momento de la formación está ese curso. Vale la pena preguntarse en dónde está ubicado en la malla curricular, si está en el primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en primer ciclo o en el segundo ciclo, qué otros cursos tienen relación con este y si se evidencia, bueno, en esa descripción, qué aprendizajes va a desarrollar el estudiantado. Al final, la idea no es que ustedes respondan cada una de estas preguntas, sino que lo tomen como preguntas generadoras para este apartado de descripción. Y a partir de las reflexiones que se generan al respecto, una pregunta que debería poder responderse es: ¿se evidencia la relevancia de este conocimiento para el proyecto educativo? En relación con los objetivos o propósitos,
preguntas como ¿de qué manera se articulan con los saberes del perfil? Bueno, conozco cuál es el perfil de mi carrera. Ok, estos objetivos o propósitos, cómo se articulan? ¿Cómo le aportan? Ahora, en este contexto de virtualidad, ¿pueden esos objetivos o propósitos ser alcanzados en la virtualidad? ¿Están escritos de forma que permitan una evaluación coherente? ¿Puedo realmente generar alguna evidencia para cumplir con el objetivo? Es decir, me facilita a mí el objetivo visualizar algún aprendizaje. Por ejemplo, verbos como dotar o eh, generar valor, o sea, verbos que no me hagan referencia, que no me puedan hacer referencia, que yo no pueda realmente observar o ver algún avance en el desarrollo, me van a dificultar un poco la interpretación de los contenidos y orientan estos objetivos o propósitos a los aprendizajes. En relación con los contenidos, bueno, cada uno de ellos corresponde a uno o varios objetivos o propósitos, es decir, no, están anclados con estos objetivos que hacen referencia al perfil. ¿Cómo aportan estos saberes al perfil? La cantidad de contenidos es razonable con la cantidad de créditos del curso. Esto es muy importante porque debemos apegarnos a las características, a las normas y reglas que están establecidas en las características. No puedo demandar más del estudiante que lo que él es capaz de dar y lo que se supone que el curso dice que es la carga de trabajo del estudiante. Finalmente, son estos contenidos esenciales en el marco de la virtualidad. ¿Realmente estoy enseñando lo más importante? En relación con la metodología, podemos hacernos estas preguntas. ¿Es coherente con el enfoque pedagógico que indica aquel documento que les mencionaba anteriormente, plan de estudios? Si no lo conocen, sería muy bueno que le pidan a su escuela que socialice el documento. Esta información, cómo está todo anclado en ese análisis, es muy importante que todos los docentes lo conozcan. Se plantean estrategias didácticas acordes con este enfoque indicado. Las actividades hasta el momento propuestas son adecuadas para la virtualidad en esta puesta en práctica del programa del curso en esta coyuntura particular. Son las estrategias coherentes con el tipo de curso, teórico, práctico, laboratorio. ¿Cómo voy a evaluar una habilidad práctica mediante un examen escrito? Todo eso hay que preguntárselo. Y además, en este contexto de virtualidad, cuando pienso en la metodología como docente, estoy contemplando la interacción social entre yo como docente y la persona estudiante y estudiante-estudiante. Estoy generando estrategias que ayuden a que el aprendizaje se dé en el ámbito informal, en esas interacciones que se dan. Estoy pensando como docente en generar una presencia, una sensación de presencia en el ámbito virtual, no solo virtualizar el curso, la presencia física y duplicarlo. No, estoy evolucionando, estoy yendo más allá, estoy pensando en que hay cosas que en la presencia física se dan de manera espontánea en las relaciones sociales y cómo estoy tratando yo también de impulsar eso en esa metodología. En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, bueno, es coherente nuevamente con el modelo, con el objeto, perdón, con el enfoque pedagógico indicado en este plan de estudios. Se está evaluando con respecto a esos objetivos de aprendizaje. Es la evaluación propuesta acorde con el tipo de curso. De nuevo, no vamos a, a generar objetivos prácticos en un curso teórico si ese no es su naturaleza. ¿Qué no se está evaluando y debería evaluarse? ¿Quién no es evaluable en la virtualidad? ¿Y qué estamos evaluando y no debería evaluarse? Todas estas son preguntas para hacerse en esta puesta en práctica del programa del curso. Insisto, no se trata de responder cada una de ellas, sino que sean una herramienta para que ustedes observen su programa de curso o el programa o los venideros, incluso cuando ya esta situación de la virtualidad Eso. ¿Cómo pase. estás, amor? ¿Cómo te fue? Y la bibliografía, que acá no hay, si se está tomando en cuenta dentro de todo lo que se está poniendo textos escritos por mujeres.
Entonces, ya para cerrar nuestra parte de la exposición, así como hay currículum formal, tenemos currículum vivo. Y si bien esto se articula con el programa del curso y la didáctica forma parte del currículum formal, en la decisión del docente, en el cómo, dónde y de qué manera interpreto yo los contenidos a la luz de los objetivos y cómo articulo yo esa estrategia metodológica, ya eso deviene en el currículum vivo. El currículum vivo es eso que no está formalizado, que no está estipulado por una norma, que está en constante cambio y que entonces sobre ese currículum llegan a realizarse evaluaciones de curso y evaluaciones docentes. Y acá es donde continuamos con una perspectiva desde la evaluación docente para que Lorena Kikut responda a la pregunta de qué ha pasado con la virtualización de los cursos. Muchas gracias y buenas tardes. Les agradezco mucho a todos y todas ustedes por haber atendido esta convocatoria del CEA. Y ahora voy a hablar de un estudio que se hizo recientemente acerca de qué está pasando, como dijo Dani, con la virtualización de los cursos. Lo que voy a mostrar es algo muy general, ¿verdad? Porque no da tiempo de mostrar todos los resultados ni de hacerlo muy específico para cada una de las escuelas o áreas de conocimiento, pero espero que les sirva, digamos, la idea es que esto sirva para la planificación de los cursos del siguiente semestre, o bueno, del 2020. Gracias, Dani. Entonces, bueno, ante todo el propósito de la evaluación del desempeño docente, que en la Universidad de Costa Rica la evaluación del desempeño docente se hace principalmente, digamos, consultando al estudiantado acerca de la percepción que tienen ellos y ellas acerca del trabajo docente en el espacio educativo. Todos sabemos que el trabajo del personal docente es muchísimo más amplio que solamente impartir lecciones, pero lo usual es que cada vicerrectoría evalúe lo que le corresponde y al CEA, como parte de la Vicerrectoría de Docencia, no se corresponde entonces la parte específicamente docente. Esas percepciones estudiantiles se recopilan mediante una serie de preguntas que están plasmadas en un cuestionario que se puede ver en la página web del CEA y que lo que buscan esas preguntas es, entre otros, valorar la puesta en práctica de ese programa de curso por parte del personal docente y cómo los docentes hacen una interpretación del contenido. Es importante indicar que la evaluación docente en la universidad, digamos, su principal fin es el formativo, es buscar la mejora de la actividad docente. Sin embargo, en algunos casos, como cuando se hace evaluación para efectos de promoción en régimen académico, el fin de la evaluación sí sería sumativo. Entonces, ¿qué está pasando con la evaluación docente? Este ciclo lectivo, el 1-2020, vimos que muchas unidades académicas, digamos, nos llamaron, se comunicaron con nosotros en el Centro de Evaluación Académica, digamos, como preocupadas por cómo el estudiantado iba a valorar esta puesta en práctica, digamos, muy de emergencia, de los programas, digamos, de los cursos, ¿verdad? Todos saben que no fue una labor fácil, no fue fácil para los estudiantes, mucho menos para los docentes, y entonces algunas unidades académicas decidieron no optar por realizar el proceso de evaluación docente, y otras sí, pero para ello entonces lo que hicimos fue adecuar el cuestionario que tiene disponible el CEA a esta modalidad remota que se estaba viviendo. Digamos, no estamos haciendo una evaluación de la virtualización, digamos, o de un curso virtual, porque no sabemos que lo que se implementó no fue un curso virtual, fue un curso virtual de emergencia, que es, digamos, una cuestión muy diferente, ¿verdad? Un curso virtual bien planificado lleva, digamos, varios meses o semestres de planificación y esta vez fue una emergencia. Entonces lo que hicimos fue adecuar las preguntas para que fuera lo más parecido al cuestionario que se venía usando y así dar cierta trazabilidad. Y aprovechando esa preocupación que tenían las unidades académicas, incluimos unas cuantas preguntas, creo que fueron 17, para valorar el logro de la virtualización de los cursos. Entonces, estos son los resultados que voy a mostrar ahora. En total, bueno, como les dije, aprovechamos el proceso de evaluación docente para recopilar los cuestionarios. Si bien el proceso de evaluación docente no había terminado, la base de datos se bajó el 22 de junio.
porque la idea era que los resultados sirvieran, digamos, a las unidades académicas y al profesorado en la planificación de los cursos. Entonces, estos cuestionarios que recolectamos fueron casi 31,000, no son todos los de evaluación docente, pero representan a 35 unidades académicas que nos pidieron apoyo en el proceso de evaluación docente, y esos 31,000 cuestionarios corresponden casi a 15,000 estudiantes, porque hay que recordar que un mismo estudiante puede responder más de un cuestionario, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de docentes que tiene que evaluar. Esos 15,000 estudiantes representan más o menos el 40% del estudiantado de la Universidad de Costa Rica. Debe recordarse también para estos resultados que vamos a ver ahora, entonces, que la muestra no fue aleatoria, ¿verdad? La muestra es, digamos, se basa en las unidades académicas que le pidan al CEA evaluación y además en los estudiantes que responden. Los resultados pueden tener un sesgo y obviamente hay que tenerlo en cuenta, porque precisamente lo que vamos a ver, que son dispositivos electrónicos y redes a las que se conectan los estudiantes, precisamente si no tienen un dispositivo o no tienen una red, entonces el cuestionario nunca les llegó y por lo tanto nunca respondieron, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta, pero la cantidad de respuestas que se recolectó es bastante importante, digamos, y se espera que los resultados den información valiosa. Una de las primeras preguntas que hicimos fue ¿con qué dispositivo electrónico se conecta el curso? La mayoría de los estudiantes, el 80%, dijo que utiliza una computadora portátil y casi 6 de cada 10 dijeron que utilizan el celular. Obviamente esos dispositivos se usan en combinación, ¿verdad? No es que se utilizan de forma independiente, sino que los utilizan a veces combinados hasta los 4, digamos, utilizan tableta, computadora de escritorio, computadora portátil, celular, pero la combinación más usual fue computadora portátil y celular. Cuando se les pidió al estudiantado que valorara esos dispositivos electrónicos, en una escala de 0 a 10 se encontró que la computadora de escritorio, que no es la más utilizada, es la mejor valorada con un 8,81, pero la computadora portátil también es bastante bien valorada, un 8,71, que es la más utilizada. El celular, que como dije, es utilizado por 6 de cada 10 estudiantes, pero generalmente en combinación con otros dispositivos, tiene la nota más baja. Eso era de esperar porque si bien un dispositivo celular, ¿verdad? Móvil, es de mucha utilidad para mantenerse conectado al curso, para ver, digamos, lecciones, para buscar información, sí llegaría a dificultar de alguna manera el acceso, digamos, o el poder realizar otras labores de los cursos. Por ejemplo, yo qué sé, realizar exámenes, hacer un trabajo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que el celular, digamos, no es el dispositivo más apropiado, y sí llamó la atención que casi 7 de cada 100 estudiantes, el 7%, dijo que solamente tiene o dispone de un celular para conectarse a los cursos. Esos estudiantes estarían teniendo, digamos, algún problema para poder realizar todas las labores del curso. En cuanto a las redes de conexión, la mayoría de los estudiantes, casi 9 de cada 10, dijeron que lo que utilizan es la red de internet o la red digamos, Wi-Fi de la casa o del lugar donde están residiendo. Y, digamos, pero también utilizan otras redes, ya, digamos, en combinación con la red de la casa, que sería la red móvil de Colby o de alguna otra compañía. Y algunos también utilizan, digamos, la red de Auri, la red o redes públicas, ¿verdad? De las que se encuentran, digamos, en algunos lugares públicos, parques o, digamos, o lugares también sodas, etc. Cuando se les pidió valorar esas redes de conexión que utilizan, aquí lo que estamos viendo es el resultado por región de residencia y se encuentra, bueno, que en general las redes no son muy bien calificadas, ¿verdad? Con un 7,74 en una escala de 1 a 10. Y en la región Pacífico Central y en la región Huetar Norte se obtienen notas bastante bajas de 6,88 y 6,92. Eso significaría que en esas zonas los estudiantes y las estudiantes están teniendo algún nivel de problema para conectarse al curso. Sus redes de conexión no son las más adecuadas. En la región central, que es donde vive la mayor cantidad de la gente, en Costa Rica y de los que estudian en la Universidad de Costa Rica también, lógicamente, las redes sí tienen una buena calificación, digamos de 8. Tal vez no son perfectas, pero obviamente están mejor que en el Pacífico Central y en la Huetar Norte.
Cuando le preguntamos también al estudiantado cuáles recursos virtuales ha utilizado el profesorado para comunicarse con ellos, digamos, o para impartir los cursos, lo más usual es que respondieran que llamadas o reuniones con video como Zoom o cualquier otra alternativa, digamos, de este tipo. Un 70% del estudiantado lo dijo así, y también el envío de archivos PDF, imágenes o otro tipo de archivos, digamos, Excel, documentos varios. Sin embargo, cuando le preguntamos también que calificara qué tan útiles eran esos recursos virtuales para el aprovechamiento del curso, lo mejor calificado fue los videos realizados o producidos por el mismo profesor o profesora. Eso obtuvo una calificación de 4,59, y no es lo más utilizado, fue mencionado por el 40% de los estudiantes, pero es lo mejor valorado. Y lo siguiente, digamos, con una buena calificación son las llamadas o reuniones con video, que sí son los más utilizados, y estas dos notas lo que demuestran es que el estudiante parece estar valorando mucho la presencia, digamos, del profesor o profesora. O sea, le gusta la imagen, saber quién es el que está del otro lado del curso, ¿verdad? Entonces sería aconsejable utilizar algunos de estos recursos virtuales, digamos, como más personalizados, por decirlo así. Los foros tienen ahí una flechita, ¿verdad? ¿Te puedes devolver un segundo, Dani, Sí. por favor? Sí, gracias. Perdón. Sí, gracias. Los foros tienen esa flechita porque llama la atención que, siendo una herramienta que usualmente es como muy poderosa y muy de utilidad, fue mencionada como por la cuarta parte de los estudiantes, digamos, no es muy utilizada, y además tiene una calificación bastante baja. Eso puede ser, digamos, que tal vez ni el estudiantado ni el profesorado, digamos, lo está utilizando como con todo su poder, digamos, de la importancia que tienen los foros. Cuando se le preguntó al estudiantado si el curso que estaban llevando se podía mantener virtual, en realidad casi 6 de cada 10 dijeron que sí, que se podía mantener virtual. Aquí hay que hacer digamos, la consideración que muchos dijeron que sí se podía mantener virtual porque era la única manera de protegernos de digamos, del contagio por el virus, por el coronavirus. Entonces no es que se pueda mantener virtual en muchos casos porque así es lo mejor, sino digamos, para salvaguardar la salud de las personas. Sin embargo, otros sí alabaron, digamos, la gran mayoría sí alabó mucho las ventajas que tiene la virtualidad de no tener que desplazarse grandes distancias para ir al curso, de poder estar, digamos, como tranquilos en su casa, de poder realizar otras actividades del tiempo que les está quedando libre, ¿verdad? En ese traslado que no se está realizando. Y entonces, en realidad, muchos cursos sí tenían como posibilidad de seguir siendo virtuales. Cuando se identificó si los cursos por área, digamos, o por facultad, digamos, de acuerdo a la sigla del curso, identifiqué si un curso, o sea, no lo hice por sede, por decirlo así, sino si un curso era de sigla XS, que es de estadística, ¿verdad? Fuera donde fuera dado, digamos, ya fuera en la sede o en la sede Rodrigo Facio, lo puse en la Facultad de Ciencias Económicas. Así, todos los de administración, no importa en qué sedes estuvieran dando, son de ciencias económicas. Entonces, bueno, los cursos de ciencias económicas y de ingeniería son donde el estudiantado opinó de manera más frecuente que el curso sí podía seguirse ofreciendo de manera virtual, mientras que en educación y en ciencias básicas fue donde menos, digamos, el estudiantado estaba convencido de que esos cursos que estaban llevando podían mantenerse de esa manera, digamos, de una manera remota. Esta filmina es bastante interesante porque se le preguntó al estudiantado cuál era la modalidad del curso. La modalidad del curso puede ir desde la total sincronía hasta la total asincronía. Y entonces se le preguntó que cómo era el curso, que si era totalmente asincrónico, más o menos asincrónico, o había un balance entre ellos, ¿verdad? Y los estudiantes contestaron, lo que más se usó fue más o menos el 35%, esto no está en esta lámina, pero más o menos el 35% del estudiantado dijo que lo que se utilizaba era una combinación balanceada entre sincronía y asincronía, y lo que menos se utiliza es la total asincronía. Eso último, que sea lo menos utilizado, es bastante positivo o bastante, digamos, importante, porque cuando se pidió calificar al estudiantado diferentes aspectos, como la calificación general al docente, que es lo que está digamos, en este gráfico, la calificación general al docente, la nota de interacción docente-estudiantado, el dominio docente de herramientas virtuales,
que si el docente se interesa por el aprendizaje estudiantil, el uso de recursos que despiertan el interés y la nota de la virtualización del curso, digamos, esas variables tuvieron un promedio más bajo de calificación por parte del estudiantado cuando lo que estaban llevando era un curso totalmente asincrónico. Esa es la línea celeste, digamos, que está más hacia la izquierda. En cambio, la línea gris que está más hacia la derecha y que significa que todas esas variables que mencioné antes son mejor calificadas, es cuando se da una combinación balanceada sincronía-asincronía. Entonces es recomendable, digamos, al estudiantado, digamos, el estudiantado parece valorar muy bien que esté ese balance entre esas dos modalidades de curso o de impartir el curso, y también el tener esta combinación balanceada, sincronía-asincronía, cumple con lo que han pedido las autoridades universitarias, ¿verdad? De hacer los dos tipos de modalidad para así también, digamos, no optar solo por la sincronía para no saturar las redes universitarias. Ya casi para ir terminando, la gran pregunta que tenían las unidades académicas de cómo se estaba afectando la evaluación académica debido a esta virtualización de emergencia de los cursos, entonces comparé los resultados de evaluación docente en los diferentes factores, digamos, que se evalúan del personal docente. Comparé los resultados del 2019, cuando todos los cursos se estaban dando de manera presencial, con los del 2020, cuando todos los cursos se estaban dando de manera virtual, digamos, los que fueron evaluados, ¿verdad? Como verán, si hay una leve disminución de la nota entre el 2019 y el 2020, pero esa disminución es muy baja, ¿verdad? Es casi poco significativa, sería significativa por la cantidad de estudiantes que contestaron, digamos, pero en realidad lo que cambia es muy poco. Aún la relación con el estudiantado, que es lo que uno pensaría que se podría perder entre la presencialidad y la virtualidad, si ahí ven que la tercera barra, digamos, en el 2019 obtuvo una nota de 9.31 y ahora una nota de 9.29. Entonces prácticamente no hay diferencia. Y finalmente, este cuadro también muestra el coeficiente de correlación entre la nota que se le da al personal docente y algunas variables que pueden ser de interés. Como verán, el coeficiente de correlación más alto y positivo entre la nota de evaluación docente y la calificación general que se le da a la interacción entre docente y estudiantado es el coeficiente de correlación más alto y positivo. Eso significa que el estudiante, al pensar cómo califica a su docente, está tomando muy en consideración esa interacción docente-estudiante, ¿verdad? Y que siempre se ha dicho que es lo más importante en un curso virtual, cómo lograr esa interacción. Y por otra parte también es importante que los dispositivos que el estudiantado utiliza para conectarse y la red o servicio que utiliza también para conectarse al curso, que no tienen nada que ver con el docente, ¿verdad? Porque el docente no puede influir sobre esos dos aspectos, prácticamente no tienen correlación. Punto 16.4 y punto 106, prácticamente hay una relación nula, digamos, entre los dispositivos y la red y la nota que se le da al docente. Eso significa que cuando el estudiante le pone la nota al docente no está tomando en consideración esos dos elementos, lo cual es importante, ¿verdad? También entonces, digamos, esto lo que promueve es de mantener una buena interacción entre el docente y el estudiante, ojalá mediante comunicaciones vía Zoom o videos hechos por el mismo profesor y en una combinación sincronía-sincronía, ¿verdad? Básicamente es lo que uno podría decir al respecto. Y entonces, en general también, ¿qué está pasando con la evaluación docente? Que era la gran duda, ¿verdad? Bueno, parece ser que los estudiantes están valorando positivamente los esfuerzos que está haciendo el personal docente por virtualizar el curso ante esta emergencia, ¿verdad? Digamos, todo el mundo toma en cuenta que es una emergencia. Tal vez no es la perfección, pero sí es una buena, digamos, un buen esfuerzo el que se está haciendo y se está valorando. Excelente. Ya en este apartado de las conclusiones, tenemos que, según lo planteado por Díaz Barriga, ¿verdad? El programa de curso y lo que hemos visto en esta presentación, se evidencia que el programa de curso es un producto de un trabajo que responde a la necesidad de ese sistema educativo para impulsar proyectos de formación desde una perspectiva nacional o por lo menos institucional. También
se habla de programa de curso primero, porque es lo que está estipulado de acuerdo con el reglamento de régimen académico estudiantil. Y segundo, porque no se habla de una carta al estudiante, porque esta segunda es un trabajo más contextualizado, específico, responde a un momento determinado. Muy diferente, ¿verdad?, a lo que vemos de que el programa de curso debe estar acorde al diseño curricular determinado de un documento, plan de estudios, para que funcione metafóricamente hablando como una brújula para que el docente sepa hacia dónde guiar a ese estudiantado, tanto desde el enfoque de la virtualidad como la presencialidad física. También, según los resultados de este cuestionario, se evidencia que existe el riesgo de que el estudiante pierda el interés cuando un curso es completamente asincrónico. Por eso la recomendación es que las clases se complementen las clases sincrónicas con las asincrónicas. Y para finalizar, el CEA se encuentra en una dinámica receptiva de comentarios de la comunidad académica para lograr la mejora de nuestras funciones y la asesoría que brindamos a las diferentes unidades, escuelas, a las sedes de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Sí, excelente, muchas gracias a María, muchas gracias a Daniela, muchas gracias a Lorena. Definitivamente es un tema que genera mucha inquietud, que llama la atención, es sumamente interesante, sumamente pertinente y también, por supuesto, genera también muchas dudas, muchas inquietudes. Hemos estado tratando de copilar del chat un gran número de consultas y comentarios. También agradecemos y valoramos mucho los aportes. Hay muchas de estas consultas que no se pueden atender a la ligera y casi que muchas de estas respuestas requerirán una segunda parte de un tema como estos, pero vamos a tratar de abordar algunas de ellas. Las compañeras Daniela, María y Lorena tienen acceso al documento donde tenemos compiladas las preguntas y de todos modos yo estaré respondiendo algunas que ya tenemos identificadas por acá hasta donde el tiempo nos lo permite, a unos 15 y vamos a ver, una de las primeras consultas que nos hacían era sobre por qué los correquisitos, a pesar de estar en el artículo 14, esto hablando del programa del curso y la oficina de registro, siguen sin considerarse en el sistema de matrícula o en el proceso. Eso es algo que se ha discutido realmente a lo interno del CEA. Y bueno, realmente parece ser, aquí no podemos asegurarlo con total certeza, pero tiene que ver con el origen del SAE. Esto es algo de que surge en los registros internos, pero no se ha podido exportar propiamente para que el SAE se vea reflejado en el sistema de matrícula. Igual es parte de lo que tenemos que corroborar también con la ORI para estar seguros de que esto se actualice y funcione mejor. No sé si Daniela y María están listas. Sí, sobre este punto en particular es muy importante tomar en cuenta la figura del profesor consejero, de la importancia que tiene a la hora de revisar las propuestas o los proyectos de matrícula de los chicos y las chicas. Por eso es tan importante conocer no solo la malla curricular, sino también el perfil de egreso y el documento plan de estudios, para que en esa aprobación de ese proyecto, si bien el sistema no resuelve todo, para eso existe esa figura que oriente la matrícula del estudiantado. Ok. La segunda pregunta. Continuar. Sí, la segunda pregunta dice, en el caso de los laboratorios, ¿se aplica la misma definición de horas si estos son a distancias? Sí, se aplica la misma definición de horas. Lo que yo me preguntaría con el término laboratorio es si se requieren
de algún material en particular que el estudiantado no va a poder acceder a la distancia. Por poner un ejemplo, el microscopio que va a necesitar el estudiantado para desarrollar determinada habilidad en ese laboratorio de microbiología, por poner un ejemplo. Entonces, ya ahí nos estamos adentrando en preguntarnos si realmente el curso es virtualizable. No sé si estoy respondiendo la pregunta. En cuanto a la tercera pregunta, ¿cómo se puede tener acceso a la plantilla para la creación de un programa de curso? Tal Sí, vez, Mari. ahí tal vez, como se mencionó, el programa de desarrollo curricular está reflexionando, ¿verdad? Y se le encomendó esta tarea sobre la construcción de la plantilla, sin embargo, aún no está finalizada. Cuando ya está finalizada, se coordina con el AUROL y se va a publicar también para la publicación, ¿verdad? Por medio del AUROL y también por CIGEDES. Entonces ahí se les haría saber a las diferentes unidades o escuelas, ¿verdad? Cuando ya está finalizada este documento. Ok. Otra pregunta que están teniendo por acá. Me interesa saber cómo mantener esa relación créditos-horas desde la virtualidad, sobre todo en cursos que tienen muchas horas de práctica. Retomando un poco la definición que daba la compañera María, ¿verdad? Si tengo 3 créditos, en total eso le representa 9 horas a la semana al estudiantado y dedico 2 horas o 3 horas de acompañamiento directo del docente. A la hora de pensar la metodología y desarrollar las estrategias, de alguna forma hay que pensarlo prospectivamente, porque no debería implicarle más que las 6 horas restantes para desarrollar la actividad. Si bien hay una diversidad una diversidad muy grande en el estudiantado y la misma definición de CONARE trata de encasillar una misma forma de aprender, hay que jugar con esas variables y ser consciente que no todas las personas aprenden de la misma forma y vienen con la misma formación. Respondiendo un poco a la pregunta que decían arriba, que si no se les pregunta, que por qué a los docentes no se les pregunta sobre la calidad del estudiantado, bueno, es una pregunta muy necesaria de hacerse, porque es cierto, hay muchísimos vacíos. Ahora con el tema de la hiperconectividad, que el estudiantado está constantemente conectado, de pronto la forma en la que nos comunicamos o como hemos estado acostumbrados a comunicarnos, en un espacio que no es virtual, hay que reformular también la imagen que tenemos de las personas que están, con las que estamos interactuando. Definitivamente es un obstáculo muy importante, esa calidad del estudiantado. Sin embargo, también hay que pensar que no todas las personas han tenido acceso a las mismas oportunidades. Entonces, no, es complicado generalizar o decir que ha bajado mucho la calidad. Pues sí, pero ¿a qué responde eso? También estamos en una coyuntura muy particular de la sociedad costarricense y es cierto, la misma sociedad, bueno, digo yo que es cierto porque de pronto lo veo desde ese punto de vista, hemos venido en un detrimento como sociedad en algunos aspectos, en otros no tanto. Entonces, al menos esa es mi posición en particular. No es una posición del Centro de Evaluación académica como tal. Mari, ¿alguna otra pregunta que puedas contestar? Perdón, para reforzar yo, digamos, esto que acabas Sí, de gracias. decir de por qué a los docentes no se les pregunta por el estudiantado. Bueno, digamos, hay varias situaciones, ¿verdad? Bueno, el docente, digamos, básicamente evalúa a sus estudiantes con base en la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Ahí hay una evaluación que hace el docente del estudiantado también. Pero ya en la práctica, digamos, desde el Centro de Evaluación Académica, digamos, cada ciclo lectivo, y voy a usar la misma excusa, digamos, que se viene utilizando y que mucha gente utiliza, y disculpas porque suena a eso, pero en realidad, digamos, los que nos encargamos de la evaluación docente en el CEA somos 5 personas, básicamente,
digamos, de diferentes niveles administrativos, por decirlo así. Y con estas 5 personas evaluamos más de 3.000 docentes cada semestre y atendemos unas 40 solicitudes de evaluación docente. Entonces se imaginarán, bueno, y además si tenemos la experiencia de preguntarle digamos, de hacer una autoevaluación docente para efectos de régimen académico, digamos, la persecución que tenemos que hacer para que se nos respondan esos cuestionarios es sumamente compleja. Entonces, eso lo vamos a empezar a hacer, de hecho lo íbamos a empezar a hacer a inicios de este año o para ahora, para el 2020, pero no lo pudimos hacer por esta situación, de mandarle una autoevaluación al personal docente donde a su vez, digamos, haga alguna valoración del cuerpo estudiantil, digamos, que tienen ese curso ese semestre. Igualmente a los estudiantes en el cuestionario de evaluación docente se les pide una autoevaluación, que si ellos dieron, digamos, lo mejor para el curso, si se prepararon para llegar a las clases, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, este semestre, debido a esta situación y que más bien nos decantamos por hacer preguntas relacionadas con la virtualización del curso, esa parte la eliminamos. Pero también hay que recordar que las unidades académicas pueden hacer ese tipo de evaluaciones, ¿verdad? También, o sea, no solo la evaluación que hace el Centro de Evaluación Académica existe, y nosotros sí esperamos implementarlo. Alguien por ahí puso también que por qué no se hacía una evaluación 360. Bueno, volvemos a la situación de la escasez de personal que tenemos, no estamos en capacidad de ir un poco más allá, y también habría que valorar muy bien cómo va a ser la ponderación que se hagan de esos resultados, cómo ponderar la nota que da el estudiante, la nota que se pone el docente, la nota que da la jefatura, la nota que el docente le da a los estudiantes, la nota que los estudiantes se dan a sí mismos, ¿verdad? Es una tarea que no es fácil, pero digamos, esperamos implementarlo en algún momento, pero por ahora nos es bastante difícil. Digamos, sabemos que existe, no es que somos inocentes, no es que creemos que estamos haciendo lo mejor, pero digamos, hay situaciones en las que el hacerlo perfecto va más allá de las posibilidades que tenemos en el SEA. Okay. Daniela, María, si pueden continuar con algunas de las preguntas para ir cerrando. Tal vez hay varias preguntas que hacen referencia en cuanto a la relación de créditos y horas. Podrían revisarlo, ¿verdad? En el convenio para unificar la definición de créditos de la educación, en la educación superior, elaborado por CONAREN, y ahí pueden ver cómo encontrar más esa relación, ¿verdad? Comprender tal vez que como ha sido como más a la carrera, ¿verdad? No quedó del todo tan claro, pero podrían revisar ese documento. Con respecto a la pregunta de José Manuel Arias, ¿por qué algunos cursos tienen 2 siglas como curso normal y repertorio? Ese problema fue detectado desde la Vicerrectoría de Docencia y para corregirlo se emitió la resolución VDR 7440-2003. En esa resolución se crearon las siglas RP y que en sana teoría, en el bloque de repertorio del sistema de aplicaciones estudiantiles, ya no deberían aparecer los repertorios que no tengan sigla RP. Eso se realizó, para hacer esto, se realizó un trabajo de depuración en coordinación con la ORI y para lograr justamente este objetivo. Eric Guevara pregunta, ¿qué pasa si un estudiante aprueba el curso que matriculó pero no el correquisito? ¿Podrá matricular cursos posteriores? Y pues el sistema sí permite que una persona pueda matricular el curso si aún no ha aprobado el correquisito anterior, ¿verdad? Lo que entiendo acá es que ese curso que aprueba tiene un correquisito que no fue aprobado, pero sí puede, aunque lo pierda, sí puede avanzar en su proyecto curricular. Para las carreras desconcentradas, Federico Rivera pregunta, dirección de empresas, el programa es impuesto desde San Pedro y lo diseñan algunos profesores. En ese sentido, el estudiante no puede negociar algún rubro porque no de cátedra. Bueno, esto es un comentario, pero según el reglamento del régimen académico estudiantil, la negociación del programa se da entre el estudiantado y el profesor. Por lo tanto, aunque el programa sea una prescripción curricular, es decir, algo que ya está formal,
Desde la Rodrigo Facio, el estudiante reglamentariamente tiene la posibilidad de negociar estos aspectos. Eventualmente no podría hacerlo el docente para cambiar alguna cuestión del programa de curso, específicamente sus objetivos, no así en cómo se va a desarrollar ese programa, ya en lo que respecta a la elección didáctica. Perdón, Dani, también, o sea, para contestar algunas otras mientras vas viendo, ¿verdad? Porque sí, son muchas preguntas. Alguien preguntó que cuando se hizo la pregunta de que si los cursos podían seguir siendo virtuales, fue durante todo el mes de junio, digamos, más o menos las encuestas estuvieran abiertas como del 1 de junio al 22 de junio, o una cosa así. Entonces no fue totalmente al principio, pero tampoco fue totalmente al final. Los resultados del estudio que alguien preguntó, bueno, están en el repositorio Querua, ahí lo pueden buscar, digamos, si buscan Kikut, ahí puede aparecer, ¿verdad? O si no, digamos, pueden consultar en el CEA y ahí se les puede enviar el estudio. Alguien dijo que los que llenan los cuestionarios de evaluación docente son los estudiantes flojos, vagos. Desde el CEA hicimos una investigación donde pudimos hacer como el contraste de cuál fue la nota que obtuvo un estudiante, digamos, cada estudiante que calificó al docente, como nosotros, digamos, sí podemos determinar cuál fue el estudiante, tomamos la nota del estudiante en el curso y la nota que le dio de evaluación docente al profesor, y encontramos al menos que los estudiantes con más bajas notas le dan a veces mejores notas. Digamos, estudiantes que tuvieron un 10, un 20, un 30 en el curso, muchas veces le dan mejores notas al docente que los que obtuvieron 10 y 9, y que el coeficiente de correlación era como de 0.2 o una cosa así, si mal no me acuerdo. Eso significa que no hay correlación entre la nota obtenida por el estudiantado y la nota que se le da al docente. Si hay una cierta correlación, porque es lógico, un buen docente hace que yo me saque buenas notas, digamos, o promueve, ¿verdad? Pero ese famoso, digamos, como no sé, como idea de que los estudiantes malos le ponen mala nota al docente porque es, digamos, como básicamente como una venganza o una cosa así, eso no se demuestra con los datos. Los datos dicen que hay poca correlación entre la nota del estudiante y la nota que se le da al docente. Y ¿qué más? Vi otra, pero bueno, no, si quieres seguir, Dani, y yo voy viendo otras preguntas. Sí, bueno, por un tema de formato, creo que y de tiempo, sí. Y de tiempo. Exactamente, más bien les agradezco mucho a todos y le doy el pase a Emanuel para que realice el cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá. Esto es precisamente parte del espacio de Conectando con el CEA. Como les decíamos al inicio, son espacios como para profundizar en lo que hace, en el quehacer del CEA, en temas sobre currículum, en el régimen académico. Hoy estuvimos viendo evaluación docente, precisamente además de la propuesta curricular. En los próximos segmentos tendremos a compañeros del régimen académico y de el CIGEDI, hablando sobre temas que también competen al CEA. Nada más queremos cerrar muy rápidamente recordando que estos son espacios quincenales. Tratamos de abordar la generalidad de temas como estos que, como les decía, definitivamente suscitan muchas dudas e inquietudes. Para profundizar en ellos, nosotros estamos haciendo 3 cosas. Estamos, bueno, compilando las preguntas, las cuales les daremos respuesta. En lo que no se puede responder ahora, igual será compilado y respondido después, que estará de la mano de 2, este video que estará colgado en la página del Centro de Evaluación Académica. Lo pueden buscar, hay una pestañita específica para Conectando con el CEA, ahí verán el video y eventualmente también verán las respuestas a las preguntas que no pudimos contestar por cuestiones de tiempo. Tercero, también estaremos generando material más didáctico a partir justamente de los temas que damos y de las intervenciones y las inquietudes que ustedes ofrecen. Para cerrar, recordarles que estaremos enviándoles un cuestionario justamente para valorar los temas de interés que ustedes tengan. Ya nosotros tenemos mapeados algunos que nos han parecido como temas recurrentes o de mayor inquietud. Sin embargo, queremos escucharlos y ver si hay algo más. Anunciar que igual estaremos trabajando con invitados, estaremos incluso permitiéndonos modificar los temas agendados si hay algo que el contexto nos llame o nos invite a priorizar, y que, como les decía, estaremos sistematizando los
los productos. Los dejo con una breve imagen rápida, así como para que lo apunten por ahí, un poco nuestro cronograma trimestral. Esto de todos modos se lo haremos llegar por la UCR Informa, también mediante los correos de la Vicerrectoría de Docencia. De igual forma, ustedes pueden acercarse al asesor o asesora que tienen asignados a cualquiera de sus espacios. Y de hecho quisiera destacar aquí, y con esto cierro, si ustedes ya tienen un asesor o asesora de currículum o de evaluación asignado a su carrera por alguno de los procesos que desarrollan en el SEA, acérquense a ellos y a ellas y cuéntenles sobre el tema o la inquietud que tienen al respecto. Tanto yo como mis compañeros y compañeras estamos en la disposición de apoyarlos y profundizar en lo que en este espacio apenas estamos tocando con pinceladas. Sin más, por el momento les agradecemos mucho su participación. Espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho, manténganse en casa, manténganse salvos y nos vemos dentro de más o menos 15 días, 29 de julio, apúntelo por ahí, en el próximo Conectando con el SEA. Muchas Los gracias. esperamos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por participar. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Chao.